Ok, entonces comencemos con nuestro capítulo 3 que ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Un poco del concepto de inferencia estadística, en el sentido de que estamos eh, avanzando, ¿no? Estamos avanzando eh, de estudiar meramente las muestras y el comportamiento de estas distribuciones muestrales, que era nuestro tema 2, ¿no? Ese era nuestro tema 2. Estamos avanzando a un siguiente paso que en inferencia se llama, bueno, que en estadística, perdón, se llama la inferencia estadística, ¿no? Ya vamos a aceptar, ¿no? Muchas de las cosas que se han dado por sentado antes, ¿no? El tema de las muestras posibles, el teorema del límite central nos permite utilizar la normal, ¿no? Todos esos son conceptos que ya están como que aceptados, basados en lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? La varianza bajo ciertas circunstancias y supuestos se puede distribuir como un h cuadrado, la Fisher se utiliza para comparar dos varianzas, igual con ciertos supuestos por detrás. La T-Stude nos sirve para aproximarnos igual a estimadores tipo la media, pero con muestras pequeñas, ¿no? Eso es lo que habíamos discutido en el capítulo 2. Y en este capítulo 3 en particular se centra principalmente en ya trabajar en este proceso de estimación, ¿no? Es asumir o pensar que ya tenemos la muestra seleccionada, ¿no? Y concentrarnos ya no en todas las distribuciones muestrales, ¿no? Sino seguramente en la que efectivamente estamos observando, ¿no? En la muestra que tenemos nosotros acceso, ¿no? Y ya no hablamos de unas distribuciones muestrales, sino que hablamos de una estimación en específica basada en la muestra que nosotros hayamos seleccionado, ¿no? De una población. Entonces, eso entraba dentro del concepto de lo que era una inferencia descriptiva, como lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿no? Es el concepto de una inferencia descriptiva, que tiene por detrás, ¿no? La idea de darnos un solo punto, ¿no? En la estimación, que podría ser una estimación puntual, básicamente, o darnos un rango de posibles valores del verdadero valor del parámetro en la población. Eso le hemos llamado una estimación por intervalos de confianza o una estimación por intervalos. Y una tercera tipo de estimación es hacer conjeturas, ¿no? Establecer hipótesis respecto al comportamiento del parámetro, ¿no? Y contrastar ese comportamiento, ¿no? O esa hipótesis con la información de la muestra, ¿no? Paralelo a eso, vamos a ver o vamos a discutir aspectos vinculados a lo que es el tamaño de muestra, ¿no? De que en muchos casos nosotros lo dábamos esto por sentado, ¿no? De que se ha seleccionado una muestra de 20 personas, de 50, ¿no? En este capítulo justamente vamos a ver estrategias que nos van a permitir determinar el tamaño de muestra de alguna población, ¿no? Y ver un poco las características que están detrás para definir este tamaño de muestra, ¿no? Después habíamos hablado de la inferencia predictiva, la causal, que son otro tipo de estudios posteriores, ¿no? Que tienen otro tipo de uso, más tal vez orientado al modelaje de la información, encontrar efectos causales, que normalmente se cubren en cursos superiores también de estadística, ¿no? En la carrera de estadística hay materias enteras donde se ven, ¿no? Hay series de tiempo uno 2 modelos lineales uno y 2 técnicas multivariantes, creo que hay hasta la 3 hasta la maestría, y está la inferencia causal, ¿no? Igual que tienen, ¿no? Diseños experimentales, modelos estructurales, ¿no? Entonces eso es algo que va más allá, digamos, de lo que se ve en la materia. Nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a esta parte de las estimaciones, ¿no? Empecemos con esta primera parte de lo que es los estimadores puntuales, ¿no? Los estimadores puntuales, en la anterior habíamos visto el esquema, ¿no? Nuestro objetivo finalmente es siempre acercarnos a un parámetro poblacional, ¿no? Acercarnos a un parámetro poblacional, ese es nuestro objetivo, así con la estimación, ¿no? Acercarnos a este parámetro utilizando la información de la muestra, ¿no? Simplemente como recordatorio, ¿no? Siempre tenemos un universo de interés, ¿no? De tamaño n mayúscula. Este universo tiene individuos, ¿no? U1, U2, UN. ¿No? Cada individuo tiene variables asociadas a él que pueden ser características, ¿no? Propias del individuo, de la unidad
que estemos nosotros analizando. Y bueno, básicamente un parámetro no es nada más que una función sobre este individuo y sobre las variables, ¿no? Sobre este universo y sobre las variables de los individuos, ¿no? No es nada más que eso, un parámetro, ¿no? Es una información, bueno, es una función que nos devuelve un valor constante, ¿no? En un determinado punto en el tiempo, que resume de alguna manera o nos brinda información acerca del universo, ¿no? Pónganse que este parámetro, ¿no? Entre los más comunes puede ser la media poblacional, un porcentaje poblacional, ¿no? Una varianza, ¿no? Una diferencia de medias, todo a nivel de la población, ¿no? Y una estadística la habíamos denominado, no, bueno, un estimador en realidad la habíamos denominado como una función a partir de la muestra, ¿no? Cuyo objetivo tiene la idea de acercarse a un parámetro, ¿no? La idea es que un estimador es mucho mejor mientras más cercano al parámetro se encuentre. Un estimador es mejor mientras más cercano al parámetro se encuentre, ¿no? Ese es finalmente el objetivo de un estimador. Dado un parámetro, hay diversas formas en las que nos podemos acercar a un parámetro, ¿no? Es decir, que no hay estimadores únicos para los parámetros, ¿no? Si nuestro objetivo es, por decir, estimar el total de ingresos, ¿no? de una empresa, por decir, ¿no? El total de ingresos de los trabajadores en una empresa, por ahí con la muestra nos podemos acercar mediante la media, bueno, mediante el total muestral, ¿no? Multiplicar la mediana por el tamaño de la población, ¿no? Mirar algunas estrategias, ¿no? Eso lo habíamos visto casi al inicio del tema 2, es que hay distintas alternativas para un estimador, ¿no? La característica principal de estos estimadores es que son funciones, ¿no? Que se construyen a partir de las muestras seleccionadas, ¿no? De las muestras seleccionadas. Ya habíamos visto que ¿no? Existen muchas muestras posibles, ¿no? Además pueden existir muchos estimadores posibles para un mismo parámetro, ¿no? Y la pregunta por detrás sigue siendo, ¿cuál es el mejor, ¿no? ¿Qué estimador es mejor para aproximar, ¿no? de una manera más limpia, ¿no? O más directa a un parámetro, ¿no? Esa es básicamente la pregunta, ¿no? A ver, denme un momentito. Estoy entrando en la sala. Sí. Creo que alguien está con el micrófono abierto, lo voy a silenciar, ¿ya? Ya, creo que estamos, ahora sí. Justo estoy en otra computadora, así que por eso estoy con una sola pantalla, pero estamos. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué indicador nos permite aproximarnos mejor al parámetro, ¿no? Y bueno, la respuesta de esa tiene que necesariamente pasar por algún criterio estadístico, ¿no? Algún criterio estadístico. Y hay dos criterios que ya los habíamos tocado antes, ¿no? Podemos pensar que son de los criterios más importantes, ¿no? Tal vez no el más importante, pero sí de los más relevantes, pensando en que nuestra estimación sea lo más limpia posible, ¿no? No tenga demasiados fuentes de error, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta porque dado que vamos a tener estimaciones, ¿no? Y las estimaciones varían según las distribuciones muestrales, cuando nosotros damos un resultado muestral, ¿no? Cuando nosotros postulamos algún valor a partir de nuestra estimación, nosotros tenemos que estar conscientes de que esa estimación que damos tiene un error estadístico por detrás, ¿no? Es como cuando en una elección electoral, ¿no? Una encuestadora saca y dice, el candidato X va a obtener, no sé, 60%. Dado que esa información es dada por una muestra, no es una cobertura total, no se está estudiando toda la población, sino una muestra, ese número como tal tiene un error estadístico, ¿no? Tiene un error
muestral, ¿no? Tiene un ESOR muestral que debería guiar, ¿no? Debería guiar de alguna manera, ¿no? Ese ESOR muestral debería guiar de alguna manera y nos debería dar una idea de la calidad de la estimación que se está dando, ¿no? Si el ESOR muestral es muy grande, ¿no? En el fondo implica que ese estimador no es tan buen estimador del parámetro, ¿no? Porque el ESOR en este caso nos dice que el parámetro está fluctuando tal vez de forma muy, o bueno, el estimador está fluctuando demasiado, de tal manera que no garantizamos que necesariamente la estimación que hemos logrado esté cerca al valor poblacional, ¿no? Entonces, la relevancia del ESOR de un estimador es importante justamente por eso, ¿no? Mientras tengo un ESOR muestral más pequeño, no tenemos más certeza de que la fluctuación del estimador alrededor del parámetro es mucho menor, ¿no? Y es probable que la estimación que nos ha dado sea muy cercana a la real, ¿no? Sea muy cercana a la real. Entonces, esa es una característica justamente de los estimadores, entendiendo que finalmente un estimador no es nada más que una variable aleatoria más, ¿no? Tiene sus propios valores basadas en las distribuciones muestrales y tiene sus propias estadísticas como sus esperanzas, sus varianzas, ¿no? Sus propias probabilidades, ¿no? Es una variable aleatoria más y como variable aleatoria tiene también su varianza, ¿no? Como una medida de ESOR de su estimación. Ya, entonces, los dos criterios más comunes para evaluar la calidad de un indicador, bueno, la calidad de un estimador, perdón, el primero es el concepto de un estimador insesgado, ¿no? El primer concepto es la idea de un estimador insesgado. Y bueno, dado que un estimador es una variable aleatoria, uno le puede sacar la esperanza a una variable aleatoria, ¿no? Si la esperanza de esta variable aleatoria o la esperanza de este estimador es exactamente igual a la del parámetro, ¿no? Estamos en el escenario donde este estimador tita sombrero es un estimador insesgado del parámetro, ¿no? Es un estimador insesgado del parámetro. Dicho de otra manera, esta propiedad nos dice que la distribución que tiene el estimador, ¿no? La distribución que tiene el estimador puede resumirse en términos de su esperanza como el parámetro, ¿no? Es decir, que está centrada, ¿no? Alrededor del parámetro. Y eso es bueno porque cualquier valor que provenga de una muestra, ¿no? Idealmente, dado que su centro está alrededor del parámetro, es muy posible que el resultado que nos devuelva esté cercano a ese parámetro desconocido, ¿no? Entonces, esta es una propiedad bien importante, el concepto de insesgadez, ¿no? El concepto opuesto a esta idea de insesgadez es la de algo sesgado, ¿no? Que existe sesgo, implica que hay un componente de disturbio, ¿no? Si esto, por ejemplo, si la esperanza del estimador no fuera igual al parámetro, ¿no? De alguna manera nos dice que hay algún valor de disturbio que no permite que esta igualdad se dé, ¿no? Este valor puede alejar a la izquierda o a la derecha del valor real, ¿no? La estimación de este parámetro, y por lo tanto, cualquier estimación que nosotros logremos en un estimador sesgado, ¿no? Incorporará dentro de sí un disturbio, ¿no? que desconocemos, ¿no? Ese disturbio muchas veces, ese sesgo que normalmente se le conoce, no tenemos una idea de cuál será la dirección y a veces se puede medir la magnitud de este sesgo, pero finalmente la desventaja de estimadores sesgados es que no necesariamente las estimaciones son de calidad, ¿no? Principalmente por la presencia de este disturbio. Ahora, hay estimadores sesgados, ¿no? Como comunes en algunos casos que son, pues, que son necesarios, ¿no? A veces. Nosotros en la materia no estudiamos a ningún estimador sesgado, pero es bueno que sepan que hay estimadores que son sesgados, por ejemplo, ¿no? Ahí tal vez solamente como un ejemplo, acá les puedo dar como una nota. Voy a encontrar acá como una nota en los apuntes.
¿no? Un ejemplo de un estimador sesgado, ¿no? De un estimador sesgado eh, es el de la razón, ¿no? Es el de la razón. Es el de la razón, o la ratio también es el de la razón. ¿Mm? ¿Cuál es el indicador o cómo es un estimador de tipo razón? No es nada más que un cociente entre medias o entre totales, ¿no? Es un cociente entre medias o entre totales, ¿no? Si lo pongo en términos de totales, ¿no? Sería como la estimación del total, ¿no? La estimación del total de alguna característica Y, por decir, ¿no? Sobre la estimación del total de alguna característica X, por ejemplo, ¿no? Este normalmente se conoce como un estimador de tipo razón, ¿no? Esta es la razón, si quieren, YX, ¿no? Esta es la razón YX. Y este es un estimador, ¿no? Este es uno de los más comunes estimadores que hay y que se utiliza harto en la economía, por ejemplo, ¿no? En el campo de la economía se utiliza harto las razones, en la parte de demografía para medir cambios, ¿no? Razones de cambio. También se utiliza. Un ejemplo de este estimador, por ejemplo, sería conocer la razón de normalmente igual son llamadas tasas, digamos, ¿no? Yo puedo tratar de calcular aquí el total de hombres, ¿no? en la materia dividido entre el total de mujeres, por ejemplo, ¿no? O el total de mujeres dividido entre el total de hombres, ¿no? En cualquiera de esos sentidos. Y lo que me va a devolver en realidad es una razón, ¿no? de mujeres por cada hombre, digamos, en la materia, ¿no? Esto para entender un poco si existe algún tipo de diferencia entre los dos grupos, ¿no? Eh, entonces, esto es un estimador de los más comunes, pero ahí tiene una característica interesante este, eh, este estimador, es que la esperanza, ¿no? La esperanza de este estimador, ¿no? La esperanza de este estimador no es igual al parámetro, ¿no? La esperanza de este estimador no es igual al parámetro, ¿no? Si yo le saco la esperanza a este estimador, eh, no es igual al parámetro, y eso es algo que es un poco evidente, ¿no? Si recordamos algunas propiedades de la esperanza, ¿no? Por ejemplo, la esperanza no se distribuye en un producto, ¿no? A menos que sean independientes, ¿no? Y eso, ¿no? Tiene todavía algunas implicaciones más, pero en general, por ejemplo, ¿no? Esto no ocurre, ¿no? Que la esperanza de este estimador no es igual al parámetro, ¿no? Y este es un ejemplo de un estimador sesgado, ¿no? Esto sería cierto, ¿no? Si la esperanza se distribuyera en la división, digamos, ¿no? La esperanza del numerador, la esperanza del denominador, la esperanza del total si es insesgada, ¿no? Pero la esperanza, el operador esperanza como tal no se divide, no se reparte en los cocientes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un estimador que no es insesgado, ¿no? Sino tiene su sesgo, ¿no? Y los indicadores que hemos visto nosotros, bueno, los estimadores que hemos visto nosotros, como la media, ¿no? En particular, o una proporción, esos son ejemplos de estimadores que sí son insesgados, ¿no? Que no tienen ningún nivel de perturbación, ¿no? Así que ese es uno de nuestros primeros criterios, la idea de un estimador insesgado, ¿no? El segundo que habíamos visto es, bueno, la idea de un estimador eficiente, ¿no? Como pueden haber más de un estimador, ¿no? Para aproximarnos a algún parámetro de interés, ¿no? Como puede haber más de uno. Este concepto de estimador eficiente dice que, bueno, el estimador, ¿no? Si tienes, por decir, dos estimadores para un parámetro, ¿no? Supongamos que tenemos dos estimadores para un parámetro tita, ¿no? El tita 1 sombrero y el tita 2 sombrero. El estimador más eficiente entre estos dos, lógicamente va a ser el que tenga un menor error, ¿no? Va a ser el que tenga un menor error.
Y nuestra idea de ESOR, dado que estas son variables aleatorias finalmente, se la explica con la varianza, ¿no? La varianza es una medida de variabilidad. Mientras más grande la varianza, significa que existe mayor variabilidad en este estimador o en este estimador. Cuando hablamos de estimaciones, la variabilidad para nosotros se convierte en un concepto de ESOR, ¿no? Si hay más variabilidad, significa que hay mayor posibilidades de valores para la estimación, y eso no es tan bueno porque queremos eh, que la información que genera un estimador esté pues bien concentrada alrededor de un valor, ¿no? Que tenga mucha menos variabilidad, porque eso nos da una idea de un ESOR muestral más pequeño, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no? El estimador más eficiente entre los dos va a ser el que tenga una varianza más pequeña, ¿no? Ese va a ser el estimador eficiente en este caso, ¿no? Ese va a ser el estimador eficiente, el que tenga una varianza mucho más pequeña, ¿no? Una varianza mucho más pequeña. Ya, a ver este ejemplo, nos vamos a saltar un poco porque esto ya lo hemos hecho en el capítulo 2, ¿no? Simplemente para mostrar de manera práctica, ¿no? Que efectivamente el estimador de la media, ¿no? Es un estimador insesgado, ¿no? Y la idea era verificar entre la media y la mediana cuál es más eficiente. Aunque si les parece, podemos verlo rápidamente acá en el ERE, ¿no? Esto es mejor verlo en el programa. Como ejemplo, ¿no? Tenemos esta población de 5 números, ¿no? El 10, 10, 20, 25, 30, ¿no? Es una población que tiene esta característica, ¿no? Tenemos 5 mediciones, ¿no? Una población con 5 mediciones para esta variable x, ¿no? Y imaginemos que tenemos una muestra de tamaño 3, ¿no? Que queremos seleccionar una muestra de tamaño 3, ¿no? Y nuestro objetivo es estimar la media de x, ¿no? Nuestro objetivo es estimar la media de x, ¿no? Notación, el mu de x, ¿no? La media poblacional. Esto a partir de y proponemos, ¿no? Se propone como estimadores, ¿no? A partir, para llegar a estimar esta media poblacional, se propone como estimadores la media, ¿no? El estimador de la media y el estimador de la mediana, ¿no? Ambos en términos de la muestra, obviamente, ¿no? La media y la mediana. Lo que hay que verificar, ¿no? Es que dada esta información, ¿no? De forma más empírica, verificar si estos estimadores son insesgados, por un lado, y ver cuál de estos dos es más eficiente, ¿no? Ver cuál de estos dos es más eficiente. Para hacerle esto más sencillo, ¿no? Mucho más corto, pensemos, ¿no? Lo vamos a hacer utilizando un muestreo sin reposición. Vamos a asumir que las muestras son sin reposición, ¿no? Supongo un muestreo sin reposición. Si es un muestreo sin reposición, ¿no? Ya yo tendré una noción de cuántas muestras posibles hay, ¿no? Si tengo una población de 5 y quiero tomar 3, tengo al menos 10 muestras posibles, ¿no? Son pocas muestras posibles, que eso es bueno, ¿no? Entonces acá cargo mis datos, ¿no? Aquí están mis 5 datitos de la población. Nuevamente el ejercicio, 5 de 3 son 10 muestras posibles. En el ERE con este comando puedo tener todas las muestras posibles en este ejemplo, ¿no? Ahí están las 10 muestras posibles de tamaño 3, ¿no? 10, 10, 20, 10, 10, 25, 10, 10, 30, ¿no? Y bueno, el ejercicio dice, bueno, contrastaremos a dos estimadores, dos candidatos, la media y la mediana. Entonces lo que tengo que hacer es que a partir de estas muestras, ¿no? Que es mi universo de muestras posibles o probables, construir la distribución muestral para la media muestral y construir la distribución muestral para la mediana. Entonces lo único que debería hacer es calcular la media, ¿no? Por ejemplo, para la distribución muestral de la media debería calcular la media de cada una de estas 10 muestras. Y para la mediana debería calcular la mediana de cada una de estas 10 muestras. Eso en el ERE es relativamente sencillo, ¿no? Existe la función apply, ¿no? Que
permite hacer operaciones en matrices, ¿no? Le digo, esta tiene en el fondo una forma de una matriz de 3 por 10, ¿no? Entonces le digo, sobre la matriz S, ¿no? Que es donde están las muestras, a nivel de las columnas, ¿no? Es 1 filas, 2 columnas, ¿no? Las columnas están las muestras, ¿no? A nivel de las columnas, quiero que de cada columna me extraigas la muestra, la media, perdón, me extraigas la media, ¿no? Y eso se guarda en el objeto que se llama D media, ¿no? La distribución de la media. Y para la mediana se hace exactamente lo mismo, ¿no? Para ver el tema de la mediana. Entonces, a ver, vemos, aquí está la distribución de la media y la distribución de la mediana. De la media tiene esta forma, ¿no? Estos son los 10 valores que se obtienen de la media para las 10 muestras posibles, y de la mediana, ¿no? Son estos, ¿no? Claramente en la media aparecen los decimales por el mismo proceso de construcción de la media, ¿no? Que es la suma y un cociente, ¿no? Mientras que la mediana normalmente está incorporada dentro de los datos, ¿no? Y es el valor central, ¿no? Que divide a la población en dos. Entonces, estos son los posibles valores de mi estimador, ¿no? Finalmente, estos son, si quieren, la distribución de mi variable aleatoria, que en este caso es la media, y esta es la mediana, ¿no? Cada uno de estos eventos, ¿no? Asumimos que suceden con una probabilidad de 1 en 10, ¿no? Cada una de estas muestras posibles, ¿no? Suceden en una probabilidad de 1 en 10, ¿no? Entonces, estos son como mis X, ¿no? X, 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 y la probabilidad de cada una de estas X, ¿no? Es igual a un décimo, ¿no? Un décimo. Eso lo hacemos simplemente para sacar la esperanza, ¿no? Sacaremos la esperanza de esta y sacaremos la esperanza de esta. Por el concepto de la esperanza es cada uno de los valores, ¿no? Que toma la variable aleatoria, que son todos estos, multiplicados por su probabilidad, ¿no? Cada uno tiene una probabilidad de 1 en 10. Entonces, lo que se hace en esta siguiente línea es la variable aleatoria multiplicada por su probabilidad, y eso se suma, ¿no? Ese resultado es pues, la esperanza, ¿no? La esperanza matemática. Este es para la media, que había sido 19, ¿no? Se dan cuenta, esto en el fondo no es nada más que la definición de la media, así que sin hacer el proceso normal, ¿no? de la variable aleatoria por su probabilidad, bastaría con pedirle la media, ¿no? A esta variable, al de media, ¿no? Y el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, para la media, el valor esperado es de 19, mientras que para la mediana, el valor esperado, ¿no? La esperanza del estimador, ¿no? Este elemento de acá, la esperanza del estimador, para la media es igual a 19 y para la mediana es igual a 18.5, ¿no? 19, 18.5. Para que sea un estimador insesgado, ¿qué debería ser? Que esta esperanza, ¿no? De la media o de la mediana sea igual al parámetro poblacional, ¿no? Y el parámetro poblacional es la media poblacional, que en este caso no es nada más que sacarle la media a estos 5 numeritos, ¿no? Y la media de estos 5 números es 19, es de 19. Entonces, lo que podríamos decir en este caso es que la media, ¿no? Es un estimador insesgado, ¿no? La media sí es un estimador insesgado, mientras que la mediana no es un estimador insesgado, ¿no? La mediana no es un estimador insesgado. ¿Cuál es el nivel del sesgo que existe en la mediana? Pues es lo que le falta para llegar al parámetro, ¿no? La esperanza de la mediana es 18.5, ¿no? Y el parámetro es 19, ¿no? ¿Cuánto le falta? Le faltan 0.5, ¿no? De 0.5 unidades para llegar al parámetro, ¿no? Entonces el sesgo de la mediana, en este ejemplo, en este caso, es de 0.5, ¿no? Ese es el sesgo, digamos, en este caso. Entonces, si fuera el primer criterio de insesgadez, nos quedamos con la media más que con la mediana, ¿no? Veremos qué sucede con el segundo concepto, que era la idea de un estimador eficiente, ¿no? La idea de un estimador eficiente. Y no de un estimador eficiente. La idea es calcular las varianzas de estos dos y quedarnos con la más pequeña, ¿no? Calcular la varianza de estos dos y quedarnos con la más pequeña. ¿Cuál es
¿Cuál es la fórmula de la varianza? Si recuerdan, es simplemente una esperanza en el fondo, ¿no? Y es las observaciones, ¿no? Cada una de las observaciones, menos su promedio, ¿no? Menos su promedio, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por su probabilidad, ¿no? Esa es la formulita de la varianza, ¿no? A ver, aquí se los voy a poner. Y la fórmula de la varianza tiene más o menos esta idea, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado es x menos, ¿no? El x barra, digamos, ¿no? Esta es la idea de la varianza, ¿no? Es la esperanza de x menos su promedio, ¿no? O la esperanza de x o x barra, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. En el R sería lo mismo, ¿no? Es la media menos su promedio, la media menos su promedio elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad, todo eso en la suma, ¿no? Lo mismo para la mediana. Para la media el valor es de 10.66 y para la mediana es de 35.25, ¿no? 35.25. Noten, ¿no? Noten que en términos de eficiencia, ¿no? En términos de eficiencia, la media muestral le saca harta ventaja, ¿no? a la varianza de la mediana, ¿no? Es decir, que la mediana, ¿no? Para estimar la media, ¿no? Para estimar la mediana como un estimador de la media poblacional, no es un estimador insesgado y tampoco es un estimador eficiente, ¿no? Porque más eficiente que la varianza, perdón, más eficiente que la mediana es la media, ¿no? Es la media muestral, que tiene un nivel de error de 10.6 versus el 35.25 de la mediana. Entonces, para este ejercicio, ¿no? La media muestral es insesgado y más eficiente que la mediana muestral, ¿no? Como un estimador, ¿no? Como un estimador de la media poblacional, ¿no? Como un estimador de la media poblacional. Esa es básicamente la idea, ¿no? Ahora, de hecho, nosotros vamos a concentrarnos, ¿no? Más en algunos estimadores, ¿no? que en otros, ¿no? Si bien es cierto, está el rango, está la mediana, ¿no? Como medidas que se han visto en estadística 1, ¿no? Nuestro objetivo va a estar principalmente concentrado, ¿no? en los siguientes parámetros, ¿no? Todo lo que vamos a ver en este capítulo, incluso en el siguiente, en las pruebas de hipótesis, es con la idea de estimar parámetros un poco más comunes, ¿no? De los más frecuentes que existen, ¿no? Parámetros de los más frecuentes que existen. Ya. A ver, creo que había pasado algo. Creo que no. Ya. Entonces, esos parámetros de los más comunes que existen, ¿no? Por un lado es la media poblacional, ¿no? La media poblacional, que, ¿no? Recordarán que simplemente es la sumatoria de los datos sobre el universo dividida entre la cantidad de información, ¿no? Es la media poblacional, que normalmente se la expresa como una mu de x, ¿no? Mu haciendo referencia a que el dato es poblacional, ¿no? Y x referente a la variable, ¿no? Simplemente se podría utilizar cualquier otra variable en vez de la x, ¿no? Mu de z, mu de y, ¿no? Otro parámetro útil es la varianza poblacional, ¿no? La varianza poblacional como un estimador, bueno, como un parámetro de interés, dado que la varianza siempre nos permite conocer el comportamiento o la dispersión o la variabilidad de los datos que existen en el universo, ¿no? Entonces, por eso la varianza es relevante, ¿no? Se utiliza la varianza con la idea de que esta es un tanto más estable que otras medidas de variabilidad, ¿no? Por ejemplo, el rango, ¿no? El rango, que es una de las más sencillas, tiene dos parámetros dentro, ¿no? Que es el máximo y el mínimo, ¿no? Y no es tan directo utilizar ese parámetro como para tener estimadores insesgados, ¿no? Mientras que
Esta varianza poblacional, ¿no? Tiene algunos estimadores insesgados y además tienen estas propiedades paramétricas, ¿no? Que en algún momento tiene algún tipo de relación con la chi cuadrado, con la Fisher, ¿no? Si vemos cocientes de varianzas. Entonces, por eso la varianza poblacional es una medida interesante, ¿no? Después la proporción, ¿no? Es otro parámetro bastante común, ¿no? La proporción en el fondo es pues es una medida relativa del 0 a 1 que si se le multiplica por 100 es un porcentaje, ¿no ven? Y la proporción, y tal vez más útil o más común el porcentaje, ¿no? Es pues una medida bien común, bien fácil de entender, de explicar, ¿no? Entonces bastante usada, ¿no? Porcentaje de apoyo al candidato X, ¿no? El porcentaje de personas pobres, el porcentaje de estudiantes que aprobaron la materia, ¿no? Entonces, es una medida bastante común, ¿no? Y lo bueno del porcentaje, o bueno, de esta proporción en realidad, ¿no? Es que en el fondo no es nada más que un promedio, ¿no? Es un caso particular de la media, una proporción es el caso particular de la media, donde los valores, ¿no? Los valores que toman las unidades son dicotómicas, ¿no? Son valores binarios, ¿no? Estas X finalmente, ¿no? Es igualito al promedio, solo que estas X son binarias, de tal manera que toman o unos o ceros, ¿no? Uno cuando se cumple la característica de interés y cero cuando no se cumple esa característica de interés, ¿no? Entonces, casi cualquier cosa que nosotros veamos para un promedio se puede aplicar así como un corolario para una proporción, ¿no? Porque es un caso particular del promedio en general, ¿no? Así que esta es la idea de las proporciones, ¿no? De las proporciones que tienen su vínculo con los porcentajes. Y bueno, pensando que tenemos medias, varianzas y porcentajes, ¿no? Sería interesante, ¿no? Incluir, ¿no? La diferencia de medias de dos poblaciones, ¿no? mu1 menos mu2 como otra medida de interés, como finalmente que se alimenta de estimadores individuales. También la diferencia de proporciones, ¿no? Como P1 menos P sub 2, ¿no? Es la diferencia de proporciones. E incluso acá falta mencionar una más. A ver, ¿dónde estás? Nos falta mencionar una más, que sería, por ejemplo, el cociente, ¿no? El cociente de dos varianzas, ¿no? El cociente de varianzas. Cociente de varianzas. De varianzas de dos poblaciones, ¿no? De dos poblaciones, como otro parámetro de interés, por ejemplo. Este cociente de varianzas simplemente será, por decir, sigma 1 dividido entre sigma 2, ¿no? Sigma 2. Este parámetro en particular nos dará nos debería dar una idea de contrastar, ¿no? La variabilidad de una población respecto a otra, ¿no? La variabilidad de una población respecto a otra. Y al mismo tiempo, ¿no? Nos ayudará a entender, ¿no? Si dos poblaciones, aparte de eventualmente ser iguales en términos de sus promedios, ¿no? Tal vez son parecidas también en términos de su variación, ¿no? Entonces este cociente de varianzas es igual a una de las medidas relevantes, ¿no? En este punto. Ya, a ver, tal vez hasta acá, no sé si tienen comentarios, preguntas, todo claro. ¿Qué dicen? En lo que yo voy arreglando algunas cositas que se han desconfigurado. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, creo que todo en orden, ¿no?
Ya. Entonces, por lo que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Y hemos explorado algunas de estas estimaciones, ¿no? Algunas de estas estimaciones. Eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para... Lo voy a hacer aquí abajo. ¿Dónde estás? ¿No? Y hemos visto algunas estimaciones razonables, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, para estimar el promedio, el mu, digamos, el mu de x, ¿no? Para estimar el promedio, el mu de x, ¿no? La estimación más interesante era justamente la media población, la media muestral, ¿no? La estimación del mu de x era finalmente el x barra, ¿no? Era el x barra, que era la media muestral, ¿no? Es como un estimador por copia, ¿no? Para acercarme al promedio poblacional, un estimador interesante o razonable es la media muestral. Esa es la idea de un estimador por copia, ¿no? La forma de esta media poblacional, ¿no? De esta media, perdón, la idea de esta media muestral, de esta x barra, ¿no? X barra, tal vez no se ve bien la x barra, pues x barra, simplemente era la sumatoria de estas xy sobre la muestra, ¿no? Esa es la fórmula de esta x barra, ¿no? Mientras, ¿no? Mientras que para otro estimador que, bueno, otro parámetro que es bastante común, que es la varianza, ¿no? Para esta sigma cuadrado, ¿no? Para este sigma cuadrado, una estimación interesante era justamente el de la varianza muestral, ¿no? El de la varianza muestral, que para nosotros era ese sombrero cuadrado, ¿no? La varianza muestral, que, que tenía justamente esta forma, ¿no? Es la sumatoria sobre la muestra del xy menos x bar al cuadrado sobre n menos 1, ¿no? Sobre n menos 1, no sobre n, ¿no? Esa era la característica principal de la varianza muestral, ¿no? Es un estimador bueno para el sigma cuadrado porque cumple ciertas propiedades que justamente les vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, este es un estimador razonable para la varianza, ¿no? Si nos vamos al otro estimador que lo habíamos mencionado, que es la idea de la proporción, ¿no? Como es básicamente un estimador, ¿no? Que es un caso particular de la media, es razonable que el estimador para la proporción sea pues la proporción muestral también, ¿no? Sea la proporción muestral. Es igual, este es un estimador por copia también, ¿no? Es un estimador por copia. Y esta proporción muestral, ¿no? Simplemente será, esta proporción muestral simplemente será, aquí, procesores, ya. Esta proporción muestral simplemente será el conteo de casos con una determinada característica en la muestra respecto al total de elementos en la muestra, ¿no? Si tengo una muestra de estudiantes de un grupo de 20 personas, ¿no? Y quiero saber la proporción de personas que usan lentes, entonces contaré a las personas de mi muestra que tienen lentes sobre el total de las personas. Esa es la idea de una proporción, ¿no? Esa es la idea de una proporción. De la misma forma, ¿no? Por ejemplo, para la diferencia de medias, ¿no? El mu1 menos mu2, ¿no? La diferencia de medias. Lo más natural será hacer o utilizar la diferencia de las medias muestrales, digamos, ¿no? Para estimar esta diferencia de medias poblacionales, yo podré estimarlo como una diferencia de medias muestrales, ¿no? Parece igual, razonable, ¿no? Porque la media es un estimador insesgado, es relativamente eficiente, ¿no? A comparación de la mediana al menos, ¿no? Entonces parece una buena idea, ¿no? Como la diferencia entre las medias de las muestras, ¿no? De dos muestras aleatorias independientes, ¿no? Esa sería nuestra idea principal en este punto. Si nos vamos a otra medida, como la proporción, o bueno, la diferencia de proporciones, ¿no? Para la diferencia de proporciones como parámetro, igual es razonable utilizar la diferencia, ¿no? de proporciones, pero de las proporciones muestrales, ¿no? La diferencia de proporciones muestrales, ¿no? La diferencia entre las proporciones de las muestras, de dos muestras aleatorias independientes, ¿no? Los independientes noten que está empezando a aparecer con más fuerza. Cuando veamos cada uno de estos estimadores, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo de manera general, ¿no?
Vamos a estudiar cada uno de estos estimadores hacia adelante. Entonces aparece esta idea de independencia siempre que trabajamos con diferencias de medias, diferencias de proporciones, o con cocientes entre varianzas, por ejemplo, ¿no? Cocientes entre varianzas. Esta idea de independientes. Esto para nuestra diferencia de proporciones, ¿no? Bueno, incluso acá deberíamos incorporar, ¿no? Para el cociente de varianzas, ¿no? Para el cociente de varianzas. Para el cociente de varianzas que hemos visto, ¿no? Sigma 1 dividido entre sigma 2, ¿no? Este sigma 1 dividido entre sigma 2. Por lo visto, con lo que se puede hacer con una distribución Fisher, ¿no? Un estimador, ¿no? Un estimador razonable, ¿no? Razonable es igual el cociente, pero de las varianzas muestrales, ¿no? El cociente de las varianzas muestrales. El cociente de S1, por decir, dividido entre el cociente, bueno, entre la varianza muestral de S2, ¿no? El cociente de entre las varianzas muestrales será un estimador razonable para el cociente de las varianzas poblacionales. Entonces, eso es algo que igual se incorpora, ¿no? Como un estimador razonable de nuestros parámetros de interés, ¿no? Ya. A ver, aquí hay un ejercicio planteado, ¿no? Que lo podemos resolver ahora, ¿no? Suponga que x es una variable aleatoria, ¿no? X es una variable aleatoria con media mu, ¿no? Y varianza sigma cuadrado, ¿no? Tenemos una variable x que es una variable aleatoria que tiene estos dos parámetros definidos, ¿no? Su promedio, ¿no? Con una media mu, vamos a ponerle mu de x, con una media mu de x, y su varianza, ¿no? Su sigma cuadrado de x, ¿no? Está su varianza también definida, ¿no? ¿Qué tal si sobre esto, ¿no? Se obtiene una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Se obtiene una muestra aleatoria de tamaño n de esta variable x, ¿no? ¿Qué tal si se obtiene una muestra aleatoria de tamaño n de esta variable x? La idea sería demostrar, ¿no? Demostrar que la media muestral, ¿no? Que la media muestral es un estimador insesgado, ¿no? Demostrar que la media muestral, ¿no? Que la media muestral, esta x barra, ¿no? Esta x barra, y la varianza muestral, ¿no? Esta s cuadrado, ¿no? Son estimadores insesgados, ¿no? Respectivamente del mu de x, ¿no? Del mu de x y del sigma cuadrado de x, ¿no? Son estimadores insesgados de esos dos parámetros. Ese sería el ejercicio, ¿no? Supongo que x es una variable aleatoria con media mu de x y varianza sigma cuadrado de x. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n y demostrar que a partir de esa muestra, ¿no? y definiendo los estimadores de la media muestral y la varianza muestral, ¿no? Demostrar que son estimadores insesgados, ¿no? Demostrar que son estimadores insesgados. Aquí está, ¿no? Demostrar que son estimadores insesgados. Como información, ¿no? Como información para resolver esto, ¿no? Bueno, más que ejercicio, ejemplo ahora, ¿no? Es, ¿qué nos da el ejercicio como un supuesto? Que conocemos, ¿no? Que x es una variable aleatoria con media mu. Significa que su esperanza es igual a mu, ¿no? La esperanza de x es igual a mu. Y varianza sigma cuadrado, lo que implica que la varianza de esta variable es igual a sigma cuadrado, ¿no? O lo mismo, ¿no? Si yo escribo la varianza de esta x
en términos de la fórmula corta de la varianza, ¿no? Sería como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Esta es la otra forma de escribir la varianza, ¿no? Si recuerdan por estadística 1. El primero es bastante sencillo, ¿no? Demostrar que x es insesgado es bien rápido, ¿no? Es la esperanza de x barra, ¿no? La esperanza de x barra simplemente aquí es igual a la esperanza, ¿no? Escribo x barra en su fórmula, ¿no? Que es la sumatoria de las xy sobre la muestra dividida entre el tamaño de la muestra. Simplemente esto. Por propiedades de la esperanza sí se distribuye en la suma de variables, ¿no? La n sale como constante de la esperanza, ¿no? Sale como constante la n de la esperanza. Y la esperanza entra dentro de las x, ¿no? Porque se distribuye en la suma, ¿no? Tendría la sumatoria de las esperanzas de xy. Por definición, ¿no? Dado que x, ¿no? Las xy provienen de una variable aleatoria x, ¿no? Y que esta variable aleatoria tiene su media en mu, cada una de estas esperanzas de x es simplemente mu, ¿no? Simplemente mu. Sería la sumatoria de y igual a 1 hasta n de mu, ¿no? La sumatoria de una constante simplemente es ¿no? Hasta dónde va la sumatoria por la constante, ¿no? Sería n mu sobre n, así que las n se van a cancelar y tendría simplemente mu, ¿no? Entonces, esta es la demostración directa de que la esperanza de x barra es, bueno, en este caso el estimador de x barra es un estimador insesgado, ¿no? Es un estimador insesgado. El siguiente ejemplo es más interesante, ¿no? Porque es verificar, ¿no? Verificar si la varianza muestral, ¿no? La S barra cuadrado, es insesgada, ¿no? Es insesgada. Entonces, para esto hay que recurrir a varios elementos que se han ido viendo a lo largo de la materia e incluso en estadística 1, ¿no? Para hacer esta demostración. Recordar primero estas propiedades de acá, ¿no? La varianza de x barra, ¿no? La varianza de x barra, si recuerdan, era sigma cuadrado sobre n, ¿no? La varianza, cuando veíamos la distribución muestral para la media, ¿no? La varianza de x barra era igual a sigma cuadrado sobre n. Esto nosotros podemos escribirlo en términos de esperanzas también, ¿no? Esta varianza de x barra lo podríamos escribir en términos de esperanzas. En términos de esperanzas sería igual a ¿qué? ¿No? A la esperanza, lo voy a agrandar para que se vea mejor. Ya, ahí. Aquí. La varianza de x barra, por las distribuciones muestrales que hemos visto, es igual a sigma cuadrado sobre n, ¿no? Ahora, la varianza de x barra, ¿no? También se la puede escribir en su fórmula corta, ¿no? En su fórmula corta. Sería la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado, que sería la esperanza de x barra al cuadrado, menos la esperanza de la variable aleatoria, todo eso elevado al cuadrado. En este caso, la esperanza de x barra, todo eso elevado al cuadrado. No, esto es así. Esta esperanza de x barra al cuadrado la mantengo como está. Y recordemos que por lo que hemos visto aquí arriba, la esperanza de x barra es igual a mu, ¿no? Entonces, esta esperanza de x barra es mu nomás, ¿no? Mu al cuadrado. Entonces, tenemos esta extensión, si quieren, de la varianza de x barra, ¿no? Que nos va a servir justamente para demostrar que la esperanza de la varianza muestral es insesgada, ¿no? Es un estimador insesgado. A ver, desarrollamos, ¿no? Desarrollamos la esperanza de ese cuadrado, ¿no? Ese sombrero cuadrado, esta tiene la siguiente forma, ¿no? Es la esperanza sobre la muestra de las xy menos x barra, ¿no? La muestral, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Por propiedades, ¿no? El n-1 sale como una constante, ¿no? El n-1 sale como una constante y acá podría operar el cuadrado, ¿no? La primera elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado, ¿no? Antes de
Lo voy a cerrar. Ahí está. Bueno, aquí no se ve completamente. Ya, está bien. Acá todavía se puede hacer algunas operaciones más, ¿no? Acá la esperanza, ¿no? Antes de la esperanza, antes de que ingrese dentro de la sumatoria, podemos distribuir esta sumatoria en cada uno de estos tres términos, ¿no? Que sería por un lado la sumatoria de las xy al cuadrado, que está acá, la suma menos el doble de x barra saldría como constante, dado que la sumatoria solamente ataca a la xy, ¿no? Al que tiene el iterador, ¿no? Sería dos veces x barra, ¿no? La sumatoria de xy, más, ¿no? Cuando la sumatoria ataque esta x barra al cuadrado, como es una constante, debería ser n, ¿no? Nx barra al cuadrado, ¿no? Aquí no se está viendo, pero aquí está, ¿no? Sería igual este término de acá, ¿no? Voy a arreglar eso en los apuntes más tarde, ¿no? Es más n de x barra al cuadrado, ¿no? A eso nos llevaría justamente la distribución de esta sumatoria, ¿no? La distribución de esta sumatoria. Entonces sería la sumatoria de x y al cuadrado, que es este término exactamente. Ahora, en este punto, ¿no? en este lado se puede hacer un artificio todavía, ¿no? ¿Qué tal si yo a esto lo divido y lo multiplico por n, ¿no? Lo divido y lo multiplico por n. Estoy introduciendo un 1 en ese producto, ¿no? No hace nada. Y el tercer término queda como tal, ¿no? Este de acá, la sumatoria de xy sobre n, no es nada más que la media muestral, ¿no? No es nada más que la media muestral, así que este primer término queda como tal, ya que tendría dos veces x barra, ¿no? Dos veces n, sino dos veces n, x barra por x barra al cuadrado, ¿no? Más n de x barra al cuadrado, ¿no? Tendría esos tres elementos. Aquí todavía se puede hacer una operación más, ¿no? Pensando que nx barra es lo mismo que nx barra al cuadrado, es lo mismo que nx barra al cuadrado, ¿no? Hago la diferencia y tendría menos nx barra al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí está desapareciendo ese término aquí en los apuntes, que deberían ser la sumatoria de xy al cuadrado menos nx barra al cuadrado, menos nx barra al cuadrado. Ahí recién la esperanza puede entrar y ataca la variable aleatoria. En el primer caso se distribuye, ¿no? Y ataca a la xy al cuadrado, ¿no? La esperanza de xy al cuadrado. Menos, ¿no? Menos. Estos dos términos se habían vuelto nx barra al cuadrado, ¿no? La n sale como constante y la esperanza únicamente afecta a la variable aleatoria, ¿no? Que en este caso es la x barra al cuadrado. Entonces en este punto tengo la sumatoria de la esperanza de xy al cuadrado menos n de x barra al cuadrado, ¿no? Eso es todo lo que tengo hasta este punto. El siguiente paso debería ser utilizar algunos de los conceptos que ya hemos visto aquí arriba, ¿no? Para hacer algunos reemplazos, ¿no? El primero, por ejemplo, debería ser este, ¿no? La varianza en su fórmula corta se escribe de esta forma, ¿no? Yo tengo algo parecido acá, ¿no? Pensando que las xy tienen una misma distribución, ¿no? Yo tengo este elemento, la esperanza de xy al cuadrado, lo tengo, perdón, acá, ¿no? Lo tengo acá, exactamente, ¿no? La esperanza de x al cuadrado. O desde este lado, ¿no? Lo tengo de esta forma, ¿no? La esperanza de x al cuadrado. Esta esperanza de x al cuadrado no va a ser nada más que sigma cuadrado menos mu cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado menos mu cuadrado. Menos mu cuadrado, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Aquí, ¿no? Lo veríamos en términos de la y, ¿no? De la misma forma, ¿no? La esperanza de xy al cuadrado menos dos veces la esperanza de xy, todo eso al cuadrado. Esta esperanza de xy sería, simplemente se quedaría así, y esta esperanza de xy, dado que es un estimador insesgado, bueno, perdón, dado que esta es la variable de la población, simplemente sería mu, ¿no? Simplemente sería mu. Aquí tengo lo mismo, ¿no? La esperanza de xy al cuadrado va a ser sigma cuadrado menos mu cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado menos mu cuadrado. Entonces, la esperanza de xy al cuadrado sería sigma cuadrado más
mu cuadrado, ¿no? Si despejamos de acá este término. De la misma forma, ¿no? Casi exactamente va a pasar con el x barra, ¿no? Con este de acá, ¿no? Con el x barra. ¿A qué será igual la esperanza de x barra al cuadrado? ¿No? La esperanza de x barra al cuadrado va a ser igual a mu cuadrado sobre n más mu cuadrado, ¿no? Es simplemente despejar de esta ecuación esta esperanza de x barra al cuadrado, ¿no? Así la esperanza de x barra al cuadrado es igual a sigma cuadrado n más mu cuadrado. Eso pensando en que tengo justamente esos dos términos acá, la esperanza de x y al cuadrado menos la esperanza de x barra al cuadrado, ¿no? Tengo exactamente esos dos términos. Entonces lo que debería hacer es simplemente reemplazar, ¿no? las identidades que acabamos de describir, ¿no? Que hay estas mu por si acaso son ambas, están al cuadrado. Ahorita lo voy a corregir esa parte, ¿no? Pero simplemente reemplazando, ¿no? Esta esperanza de x y al cuadrado va a ser la sumatoria de sigma cuadrado más mu cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado más mu cuadrado, ¿no? Aquí nos falta un cuadrado, ahorita lo voy a aumentar. Menos n veces la esperanza de x barra al cuadrado. Esta esperanza de x barra al cuadrado había sido sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. A ver, esto lo podemos volver aquí al R para incorporar esos elementos que se están perdiendo. Esto es igual al cuadrado y este otro es igual al cuadrado. Ahí tengo exactamente eso, ¿no? Y en este punto ya lo único que me quedaría es ir reemplazando, ¿no? Bueno, ir operando más que otra cosa. Si distribuyo la sumatoria acá que tengo, la sumatoria de n veces sigma cuadrado, cuando va la sumatoria sigma, dado que son constantes, más n veces mu cuadrado, ¿no? Más n veces mu cuadrado, ¿no? Aquí bueno, me está faltando un cuadrado, ¿no? Más n veces mu cuadrado. En este otro lado, ¿no? Menos n veces, ¿no? Menos n veces simplemente sería, las n se van a simplificar y me va a quedar únicamente sigma cuadrado, ¿no? Me va a quedar únicamente sigma cuadrado. Y menos por más, menos n veces mu cuadrado, ¿no? Menos n veces mu cuadrado. Aquí esta n mu cuadrado se va a ir con esta n mu cuadrado. Voy a poder factorizar el sigma cuadrado acá, ¿no? Sigma cuadrado lo saco por adelante. Voy a tener n menos 1, ¿no? N menos 1. Tengo el n-1 que estaba fuera del operador esperanza. Estas dos se van a poder cancelar y voy a tener finalmente sigma cuadrado, ¿no? Voy a tener finalmente el valor de sigma cuadrado. Entonces, esta demostración justamente permite ver que tanto la media muestral como la varianza muestral habían sido estimadores insesgados, ¿no? Estimadores insesgados. Eso es lo que nos permite ver esta demostración, ¿no? Es una demostración de las más completas que hay en estadística y de las más comunes también, ¿no? De las más comunes. No, es un poquito larga, digamos, ¿no? Tanto, pero es algo larga, ¿no? En la carrera de estadística, para ser auxiliares, normalmente esta pregunta siempre entra en sus exámenes, ¿no? Así que es así de los ejemplos o de las demostraciones más comunes que hay también, ¿no? Ya. Entonces eso simplemente como un ejercicio en este caso, más que un ejemplo, esto era un ejemplo, ¿no? Más que un ejercicio, esto era un ejemplo. Un ejemplo. Ya, a ver, no sé si tienen preguntas o comentarios hasta esta parte, lo que voy a ir un poco arreglando para que se vea mejor en los apuntes. Comentarios.
dudas. Ya, creo que con eso ya está más. Ya. Súper. Entonces, bueno, si no hay comentarios, estaba viendo en el chat, creo que tampoco hay. No hay más. Está bien, continuaremos. Ya. Hemos discutido estos dos criterios de la insesgadez y de la eficiencia como los criterios medio más relevantes, ¿no? Ahora, ¿por qué estos son relevantes? Justamente aparecen en este concepto de lo que es el esor cuadrático medio, ¿no? De lo que es el esor cuadrático medio. El esor cuadrático medio es una medida estadística, ¿no? Destinada a evaluar justamente un poco la calidad de un estimador, ¿no? Y determinar, si quieren, el sesgo que este tiene, porque finalmente el esor cuadrático medio es la composición del esor muestral y el sesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición del esor cuadrático medio? ¿No? En el fondo es una esperanza, ¿no? Este esor cuadrático medio en el fondo es una esperanza, ¿no? Y es esta esperanza. Es el valor esperado de la diferencia del estimador y el parámetro al cuadrado, ¿no? Es el valor esperado del estimador menos el parámetro, esa diferencia, todo eso lo va al cuadrado, ¿no? Es el esor cuadrático medio. Esor entendido en el que mide una distancia entre el parámetro y el estimador. Pues estamos interesados en esa distancia, ¿no? Mientras más pequeña sea, menor esor habrá, ¿no? Cuadrático en el sentido de que este efecto del cuadrado, primero, siempre nos ayuda a pensar en que son distancias, ¿no? No hay valores negativos, y los exponentes siempre, de alguna manera, potencian, ¿no? Alguna diferencia fuerte que se encuentra, ¿no? Entonces, es la idea justamente de eso, ¿no? Y bueno, medio pensando que estamos pasando por el operador esperanza para encontrar este promedio, ¿no? Entre la diferencia del estimador y el parámetro, ¿no? Noten que este concepto, si bien es cierto, mide esta diferencia, ¿no? Es bastante parecido al de la varianza, ¿no? La varianza tiene esta forma, que era la esperanza, ¿no? La varianza de un estimador es igual a la esperanza del estimador menos, ¿no? La esperanza del estimador, todo eso al cuadrado, ¿no? Es la esperanza de esta diferencia al cuadrado, ¿no? Y la diferencia tiene el estimador menos la esperanza del estimador. Noten que aquí la única diferencia entre el esor cuadrático medio y la varianza del estimador es el segundo término. Aquí está como la esperanza del estimador y aquí está como el parámetro. Si fuera un estimador insesgado, ¿no? Si fuera un estimador insesgado, esto sería igual al parámetro, ¿no? Si fuera un estimador insesgado, esta esperanza del estimador sería igual al parámetro. Entonces, ¿no? Si el estimador que estamos estudiando es insesgado, tanto la varianza como el esor cuadrático medio son exactamente los mismos, ¿no? Son exactamente los mismos. El esor cuadrático medio lo que busca es identificar la calidad del estimador basado en distancias a su parámetro. Es lo que está marcando acá, ¿no? Mientras la varianza lo que trata de medir es igual, ¿no? Una medida de error del estimador respecto a su centro, ¿no? Ahora, mucho mejor si su centro es exactamente el parámetro, ahí estamos interesados en que ambas medidas son medidas de calidad, ¿no? Del estimador, ¿no?
Algo que se puede hacer para entender mejor el esdor cuadrático medio es pues un poco desdoblarlo, ¿no? Incorporar algunos elementos y ver a qué es igual este esdor cuadrático medio. Por ejemplo, ¿no? Si yo introduzco, sumo y resto el operador esperanza del estimador, ¿no? Imagínense que aquí adentro resto y sumo la esperanza del estimador, este término, ¿no? Y después los agrupo, ¿no? Los estoy agrupando como tita, ¿no? Los estoy agrupando como tita menos la esperanza de tita menos, ¿no? El parámetro tita menos la esperanza de tita, ¿no? Menos por menos más, aquí está la esperanza de tita positiva, aquí está la esperanza de tita negativa, esas dos se simplifican, son 0 y tengo exactamente la misma relación del esdor cuadrático medio, ¿no? Simplemente por un tema de un artificio se está incorporando esos dos elementos. Todo esto elevado al cuadrado. Distribuimos el cuadrado, ¿no? El primer elemento elevado al cuadrado, menos el doble producto de la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado, ¿no? Aquí está faltando un cuadrado más, ¿no? Más la segunda elevada al cuadrado. Después lo que podemos hacer es distribuir la esperanza, ¿no? Distribuir la esperanza. La esperanza en el primer término menos, ¿no? Noten que acá, este de acá es un parámetro, esto de acá es una constante, porque este es conocido y este valor finalmente va a ser igual a una constante, entonces sería menos 2 veces el parámetro menos la esperanza de tita, ¿no? Sale fuera, ninguno es una variable aleatoria en estos dos puntos. Así que la esperanza únicamente ataca a este tita, ¿no? Que está acompañado de menos la esperanza de tita, ¿no? Que en realidad aquí sí se puede operar. Más la esperanza del último miembro, ¿no? Que sería el parámetro menos la esperanza de tita, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esto igual podría considerarse como una especie de constante finalmente, ¿no? Esta es una constante al final, ¿no? El sesgo es una constante, ¿no? En este caso. Y este término de acá no es nada más que la varianza, ¿no? Es exactamente igual a la varianza. Entonces este término es la varianza. Este término es igual a 0, ¿no? Porque noten que aquí vamos a distribuir la esperanza de tita menos la esperanza de tita y se va a ir 0, ¿no? Porque el operador esperanza va a atacar simplemente esta tita sombrero. Esta es una constante, así que la esperanza la va a reflejar. Y vamos a tener la esperanza de tita menos la esperanza de tita, ¿no? Eso es igual a 0, así que este término no importa. Más la esperanza de este término, ¿no? que era justamente el parámetro menos la esperanza de tita, todo esto elevado al cuadrado. Este es evaluable, conocido, este también es evaluable y conocido, ¿no? En el fondo es igual. Podemos mantenerla como una esperanza, pero en el fondo es simplemente es una constante que marca la distancia al cuadrado del parámetro respecto al estimador, ¿no? Este es finalmente el sesgo, ¿no? También se le conoce como el sesgo al cuadrado. Básicamente este es el sesgo, ¿no? La distancia que existe entre la estimación y el parámetro, ¿no? La distancia que existe entre la estimación y el parámetro. La estimación y el parámetro. Este vendría a ser el sesgo al cuadrado, ¿no? Sesgo al cuadrado. Entonces, el esdor cuadrático medio juega justamente este rol, ¿no? Que para medir la calidad de un estimador respecto cuánto se aleja o cuánto se acerca a un parámetro, este esdor cuadrático medio había sido igual a la varianza más el término de sesgo. Obviamente, si es un estimador insesgado, estos dos coinciden dado que el sesgo es igual a 0, ¿no? No hay sesgo, ¿no? Es 0. Y esta es justamente nuestra medida de esdor, ¿no? Este esdor cuadrático medio. Ya. En esta misma línea de conocer estadísticas o bueno, la calidad de los estimadores, hemos visto un estimador eficiente, perdón, hemos visto un estimador insesgado, un estimador eficiente, hemos visto otro criterio que es la idea del esdor cuadrático medio. Y ahora vamos a ver el más completo de los criterios para evaluar que un estimador es un estimador de calidad, ¿no? Es el mejor estimador, ¿no? Entonces, este criterio
se llama la cota de Kramer-Rao, ¿no? Es el criterio que nos va a permitir identificar al mejor estimador posible, ¿no? El mejor estimador posible, y en el fondo la idea es que el mejor estimador, ¿no? O un estimador, el mejor estimador es un estimador que alcanza la cota de Kramer-Rao, ¿no? Esa es básicamente la idea en este punto. Entonces, a ver, si describimos, ¿no? Es posible obtener una cota inferior de la varianza de todos los estimadores, ¿no? Esta cota de Kramer-Rao justamente es la cota inferior, ¿no? De la varianza de todos los estimadores que se pueden plantear, ¿no? De algún indicador, ¿no? De algún parámetro, perdón, ¿no? Además, pensando que estos estimadores son estimadores insesgados, ¿no? Entonces, la cota de Kramer-Rao exige, ¿no? Primero que sean insesgados, ¿no? Del parámetro, sean estimadores insesgados del parámetro. Entonces podemos iniciar, ¿no? Sea tita sombrero un estimador insesgado del parámetro tita, basado en una muestra aleatoria de n observaciones, ¿no? Una muestra aleatoria independiente de n observaciones. Y podemos considerar una función de probabilidades, ¿no? De esta variable x con la que justamente trabaja el parámetro de interés, ¿no? Pensando que estamos trabajando con el comportamiento que tiene esta variable x. Imagínense que puede ser la normal, pueden ser, ¿no? Una distribución en particular, o puede ser una variable sin una distribución conocida, ¿no? Sino con un comportamiento específico. Entonces la cota inferior de la varianza, ¿no? También conocida como la cota de Kramer-Rao, tiene esta forma, ¿no? Y ¿cómo se lee esto? Es que si la varianza del estimador que nosotros estamos postulando, ¿no? Y además este estimador es un estimador insesgado, ¿no? Y esta varianza es superior, ¿no? Es mayor o igual a este término, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que el estimador ha alcanzado la cota de Kramer-Rao, ¿no? Ha alcanzado la cota de Kramer-Rao. Esta desigualdad se denomina cota de Kramer-Rao, ¿no? Si un estimador tita satisface esta desigualdad, se tratará del estimador insesgado de varianza mínima, ¿no? Se tratará del estimador insesgado de varianza mínima. Y ese es el mejor estimador que se puede determinar, ¿no? Es un estimador insesgado de mínima varianza también, ¿no? Estimador insesgado de varianza mínima, ¿no? Del parámetro tita. Hay una profunda teoría estadística detrás de esta cota de Kramer-Rao y de dónde aparece, ¿no? Hay varios criterios ahí. Normalmente esto se le estudia en teoría de las probabilidades o en estadística matemática, pero así, de manera muy, muy intuitiva. En el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo acá, ¿no? Noten que sobre la función de la variable aleatoria, ¿no? Sobre la función de la variable aleatoria con su respectivo parámetro de interés, ¿no? Que es el que nosotros estamos estudiando, dice, ¿no? Esta función, se aplica un logaritmo, ¿no? Se aplica un logaritmo. Y sobre eso se aplica una diferencial, ¿no? La diferencial de esta función logarítmica, ¿no? De la función de la variable aleatoria, ¿no? Es una derivada respecto del parámetro, ¿no? Noten que hay eso. Todo esto además elevado al cuadrado, ¿no? De la esperanza, ¿no? Ahora, pregunta, ¿por qué creen que se esté aplicando el logaritmo y después se esté aplicando la diferencial, ¿no? ¿Cuál sería el criterio que está por detrás de hacer eso? ¿Qué dicen? ¿A qué les recuerda eso? Un logaritmo, una diferencial. ¿Qué dicen? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, este es el último concepto. Después vamos a ver
algunos métodos de estimación. Ya, sí son dos, tres métodos de estimación que vamos a ver, pero sí, la cota de Kramer-Rao es sumamente necesaria. ¿A qué creen que se deba esta presencia de esta diferencial, de este logaritmo y esta función, ¿no? ¿Qué dicen? En cálculo uno o en cálculo 2, creo que en cálculo uno se ve, ¿no?, las aplicaciones de las derivadas, y una de las aplicaciones de las derivadas es encontrar máximos y mínimos, ¿no ve? Eh, entonces eso se da. Después, si recuerdan, ¿no?, la función logaritmo, ¿no?, esta función logaritmo es en realidad una transformación que se hace sobre los datos, de tal manera que a cualquier tipo de fluctuación de datos, ¿no?, hace que de alguna manera la información se suavice, ¿no?, se suavice, y solamente podamos encontrar como que de alguna manera se vuelva más fácil, ¿no?, el encontrar un máximo o un mínimo, ¿no?, porque el logaritmo lo que va a hacer es comprimir mucho la información, ¿no? Van a ver, acá puedo tener una serie de números, voy a ponerme una cantidad de números muy grande. Vamos a generar los 1000 números distribuidos desde el 1 hasta el eh, 1.000.000, digamos, ¿no? Esta es mi variable X, tiene 1000 números que se distribuyen uniforme, ¿no? Son 1000 números que se distribuyen desde el 1 hasta el 1.000.000, ¿no? Si uno hace a esta distribución, ¿no?, a estos números X, que pueden ser mi variable aleatoria, por decir, ¿no? Esta X puede ser mi variable aleatoria. Si yo le hago un dibujo de un histograma, no tiene esta forma, porque es una uniforme finalmente. Pero ¿qué tal si yo sobre esta le hago una transformación del tipo logaritmo, ¿no? Le digo log de X, ¿no? Noten lo que ha pasado, ¿no? Noten lo que ha pasado. A ver, veremos si el logaritmo es la neperiana, que es la que queremos. Está bien, exactamente esa, ya. Entonces, ¿qué dice, no? Nuestros datos originales tienen este comportamiento, y a partir de la transformación logarítmica tienen este otro comportamiento. Entonces, la función logarítmica, ¿no?, lo que hace de alguna manera es como que impulsar, ¿no?, o garantizar que eventualmente cuando nosotros trabajemos con una distribución, ¿no?, obtengamos más rápidamente un máximo, un mínimo, ¿no? En este caso, pues, un máximo, ¿no? Pensando que el logaritmo tiene siempre un poco esa forma. A ver, lo voy a poner en términos de una curva, ¿no? Esta sería la curva, digamos, de interés, ¿no? Si uno tiene la forma de esta distribución, ¿no?, y le saca las derivadas, nos debería devolver el máximo en este punto, por ejemplo, ¿no? Nos debería mostrar los puntos críticos de la distribución, y nos debería mostrar, en algunos casos, en qué momento se hace máxima esta función, ¿no? En qué momento se hace máxima esta función. Un poco la explicación de la cota de Kramer-Rao viene por esos dos lados, ¿no? El logaritmo le está obligando a que se encuentre mucho más rápido esta función, y además con las derivadas estamos encontrando, ¿no?, lo que maximiza esta función. En teoría estamos encontrando el valor de tita que maximiza esta función, ¿no? Es lo que está encontrando. El valor que maximiza esta función, ¿no?, nos va a dar una idea de cuál es la cota de Kramer-Rao, ¿no? Es lo que plantea este, este, eh, esta propiedad o esta desigualdad, ¿no? Como un ejemplo rápido, ya para terminar la sesión de hoy, ¿no?, podemos tratar de demostrar que la media muestral, ¿no?, alcanza la cota de Kramer-Rao, ¿no? Demostrar que la media muestral alcanza la cota de Kramer-Rao. Aquí, ¿no?
Arreglar esto que se ha desconfigurado. Demostrar que la media muestral, ¿no? Justamente esta X barra, es el estimador insesgado de varianza mínima de la media de una distribución normal con varianza conocida, ¿no? Entonces, la idea de este ejercicio es básicamente demostrar que la media muestral alcanza la cota de Kramer-Rao, ¿no? Y por lo tanto es el estimador insesgado de varianza mínima, ¿no? De mínima varianza de la media poblacional, suponiendo que la función de la cual proviene, ¿no?, los datos es una normal, ¿no? En este caso, para verificar esto, normalmente tenemos que tener una forma definida de nuestra función, por ejemplo, ¿no? En este caso nuestra función es esta f de x. Para el ejercicio dice que esta x se distribuye como una normal, ¿no? Primero tenemos que verificar que el estimador sea insesgado, ¿no? Algo que ya hemos demostrado antes, ¿no? Sabemos que la media muestral es un estimador insesgado. Lo segundo es tenemos que empezar a construir la cota de Kramer-Rao. La función de x tita, ¿no?, en el fondo es esta, ¿no? La función de x dice que dice que la función es normal y con un solo parámetro, en este caso el mu, ¿no?, porque nos dicen que la varianza es conocida, es decir, que eso en algún momento se va a conocer y va a aparecer un número acá, digamos, ¿no? No nos preocupamos mucho del sigma, ¿no? Eso se refiere con la idea de varianza conocida. Entonces, f de x tita sería f de x mu, porque mu justamente es el parámetro de interés, ¿no?, al cual queremos ver que la media muestral efectivamente alcanza la cota de Kramer-Rao. La forma de una normal con estas características simplemente será 1 sobre raíz cuadrada de 2pi multiplicada por sigma, todo eso en exponencial de menos un medio de lo que es una estandarización, ¿no?, x menos mu sobre sigma, ¿no? Todo esto le va a dar cuadrado. Esta es la forma de la normal, ¿no?, de una normal cualquiera. Entonces, dice la cota de Kramer-Rao, aplicaremos logaritmo. Aplicamos el logaritmo a esta función. Por propiedades de los logaritmos, ¿no?, yo los puedo separar en una suma, ¿no? Yo los puedo separar en una suma, ¿no? El producto en logaritmo lo puedo separar en una suma. Noten que sería el logaritmo de este término. Esto finalmente es como raíz cuadrada de 2pi sigma todo elevado a la menos 1, y ese menos 1 lo puedo mandar por fuera del logaritmo, por eso aparece menos logaritmo de 2pi sigma. ¿No?, más el logaritmo de toda esta exponencial, ¿no? El logaritmo de exponencial, ambas están en la misma base, se van, ¿no ven? Entonces simplemente me quedaría, el exponente bajaría completamente, ¿no? Menos un medio x menos mu sigma, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces eso es la aplicación de las propiedades del logaritmo finalmente, ¿no?, tanto a nivel de exponentes como su trabajo con esta exponencial, ¿no ven? Logaritmo con exponencial. Y como veíamos en el R, ¿no?, si pongo logaritmo del exponencial de 100, simplemente devuelve 100, ¿no ven? Entonces, esa es la idea de que se anulan, ¿no ven? En este caso. Ya tengo acá este término, ¿no? Ya tengo justamente el logaritmo de esta función, ¿no? El siguiente paso debería ser hacer la derivada, ¿no?, del logaritmo de esta función respecto al parámetro de interés, ¿no? Es decir, así debería ser yo la derivada respecto mu, ¿no?, de todo esto, ¿no? La derivada de mu de todo esto. Y todo eso después en esperanza, ¿no? Todo eso al cuadrado y en esperanza. La derivada de esto respecto a mu es 0 porque no está el mu, así que no nos interesa, se va, ¿no? Mientras en este otro término, ¿no?, la derivada de mu, ahí tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿no? La derivada de esto, este 2 va a bajar, ¿no?, y se va a simplificar con este 2, ¿no? Así que este 2 desaparece. En la primera derivada, por la regla de la cadena, este menos mu debería multiplicar todo esto por menos 1. Así que ese menos 1 con este menos lo va a volver más, ¿no? Y lo único que me quedaría es este término, x menos mu sobre sigma cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Este cuadrado de acá, es acá, ¿no? Es el que se conserva, ¿no? Este resultado de acá simplemente es el resultado de la derivada de todo esto respecto a mu, ¿no? Ahí no vamos a entrar mucho más detalle porque es parte de cálculo 1, ¿no?, estos procesos de derivación.
Lo que nos interesa en realidad es el resultado al que vamos a llegar para verificar si se alcanza o no se alcanza la cota de Kramer-Rao, ¿no? Ya, lo siguiente, ¿no? Esta es una esperanza de todo esto al cuadrado, ¿no? El cuadrado lo voy a distribuir, ¿no? Aquí al cuadrado, 4, y al numerador también. Sigma cuadrado, no, sigma a la cuarta, perdón, es conocida el sigma, dice, ¿no? Varianza conocida, por lo tanto es conocida, sale fuera de la esperanza, ¿no? Y la esperanza únicamente como que ataca, ¿no? al numerador, ¿no? La esperanza de x menos mu al cuadrado. Y esto de acá no es nada más que la definición de la varianza, ¿no? Esta no es nada más que la definición de la varianza. Entonces tendría sigma cuadrado, sigma a la cuarta, la simplifico y me quedo con 1 sobre sigma cuadrado, ¿no? 1 sobre sigma cuadrado. Lo siguiente debería ser ya armar la cota de Kramer-Rao, digamos, ¿no? La varianza del estimador, en este caso la varianza de x barra, ¿no? Debería ser mayor o igual a 1, ¿no? Aquí está, ¿no? A 1 sobre n multiplicado por lo que teníamos en la esperanza, ¿no? A 1 por n multiplicado por 1 sobre sigma cuadrado, ¿no? N sobre sigma cuadrado. Esto lo invertimos, ¿no? Sigma cuadrado, extremos y medios, sigma cuadrado sobre n, ¿no? La cota de Kramer-Rao es exactamente sigma cuadrado sobre n. Entonces, ¿será que la varianza muestral, ¿no? alcanza la cota de Kramer-Rao? Y la respuesta es sí, ¿no? Porque cuando hemos visto en el capítulo 2, a qué era igual la varianza de x barra, era exactamente a esto, a sigma cuadrado sobre n, ¿no? Sigma cuadrado sobre n no es nada más que la varianza de la media muestral. Entonces, con esto demostramos que la media muestral es el estimador de la media muestral como, bueno, la media muestral como estimador de la media poblacional alcanza la cota de Kramer-Rao. Por lo tanto, este estimador es un estimador insesgado de mínima varianza, ¿no? Es la varianza más pequeña que se puede construir con un estimador para la media poblacional vendría de la mano de la media muestral, ¿no? Vendría de la mano de la media muestral. Eso es lo que nos implica este ejercicio, ¿no? Entonces, es bien particular esta cota de Kramer-Rao porque para construirla necesitamos que se defina la forma funcional, ¿no? de nuestros datos, ¿no? Y eso no es tan común, ¿no? No es tan común la forma funcional de los datos, ¿no? En este caso era una normal, ¿no? Los datos normalmente no siguen una distribución así muy explícita, ¿no? Podemos suponer en algunos casos muy particulares, ¿no? Tal vez la f de x puede ser una Poisson, una exponencial, ¿no? Y verificar si bajo esos escenarios, ¿no? si se alcanza la cota de Kramer-Rao de nuestra medida de interés, ¿no? Entonces, tiene sus propias particularidades, ¿no? La aplicación de la cota de Kramer-Rao, ¿no? Tiene algunas exigencias. Pero es una buena manera de identificar, ¿no? Cuando un estimador finalmente es un buen estimador, ¿no? Cuando alcanza la cota de Kramer-Rao justamente, ¿no? Ya, entonces vamos a terminar acá. No sé si existirán más consultas, pero tal vez simplemente para mencionarles, en esta idea de buscar los mejores estimadores, ya la siguiente clase vamos a dedicarnos a ver 3 métodos específicos para encontrar estimadores candidatos, ¿no? para parámetros desconocidos de funciones que ya hemos estudiado en estadística 1, ¿no? Hemos estudiado la Bernoulli, la Poisson, ¿no? La exponencial, todas esas tenían unos parámetros que las definían, ¿no? Si recuerdan, la exponencial tenía un parámetro lambda, ¿no? La Poisson tenía también un parámetro lambda, la binomial tenía un parámetro n y p, ¿no? Entonces, que normalmente nos daban esos valores, ¿no? En el fondo, esos parámetros definen la forma de la distribución de datos que nosotros estamos observando. Entonces, sería bueno tener un mecanismo para saber cómo yo estimo esos parámetros de esas distribuciones, ¿no? Ya que estamos viendo criterios para construir mejores estimadores, entonces sería bueno tener criterios para encontrar estimadores de esos parámetros asociados a distribuciones conocidas. Entonces, en esa línea vamos a ver la siguiente clase, lo que es el método de máxima verosimilitud, ¿no? Hay 3 métodos que son los de los más populares, ¿no?
está el método de máxima verosimilitud, está el método de momentos y hay un método más, pero creo que bueno, con estos dos van a ser más que suficientes, ¿no? El método de momentos y el método de máxima verosimilitud, ¿no? Son de los métodos más usuales, ¿no? El método de máxima verosimilitud un poco les va a recordar a la cuota de Kermer-Row, por eso era necesario verla, ¿no? Porque de alguna manera maximiza la probabilidad en las distribuciones para garantizar una estimación de un parámetro bastante buena, digamos, ¿no? Pensando que se optimiza la varianza, ¿no? Estos dos métodos vamos a verlos la siguiente clase justamente y después vamos a ver ya algunos estimadores más conocidos como tal, ¿no? Ya, ahora sí, no sé si tienen preguntas o comentarios. Ya, ya las notas del primer parcial. Eso les había comentado al inicio que yo estimo de que aquí a un par de semanas, ¿no? Idealmente así una semana, pero máximo hacia de aquí a 2 semanas les voy a pasar las notas y el solucionario, ¿no? De las diferentes versiones de los exámenes. Así que ahí espero un poquito, ¿no? No sé si hay más consultas. Ya, creo que nada más. Entonces, vamos a terminar acá nuestra sesión y nos vemos el día lunes para la siguiente clase, ¿no? Yo espero que, a ver, pensemos en fechas. Sí, antes del 21 les voy a dar las notas, ¿no? Antes de la clase del 20, ¿no? Tal vez hacia la clase del 20, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, necesito un par de semanas, en realidad, un par de fin de semanas para revisar, así que, ¿no? Sí, es en el mejor de los casos tal vez hacia el 18, 20, ¿no? En esa semana, ¿no? En el peor de los casos tal vez el 25 les dé las notas junto con el solucionario, ¿no? Los solucionarios en realidad ya los tengo, pero es cuestión de la revisión un poco de todo lo que han mandado, ¿no? Que es la que lleva un poco de tiempo. Ya, entonces terminamos acá nuestra clase y nos vemos el día lunes. Gracias, Licia, hasta Listo, luego. nos Hasta luego, Luis. vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.